Soluciones integrales en respaldo de energía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Camacho y pertenezco al Departamento de Mercadotecnia y Ventas de la empresa Istesa. El día de hoy tendremos un webinar que lleva por nombre Análisis de cargas eléctricas de plantas de emergencia, conducido por el ingeniero José Luis Tobías Osorio. También haciendo referencia que tendremos una segunda parte de este webinar, que será transmitido desde la ciudad de Vancouver, Canadá, desde la Universidad de British Columbia. Les pedimos, por favor, que apaguen sus micrófonos y enciendan sus cámaras, y también tendrán el chat para participar por ahí. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Claudio, y gracias a todos por hacer planes para reunirse aquí con nosotros. La verdad es un placer el que nos acompañen. Nosotros hemos preparado una información bastante interesante. Nada más reafirmando lo que menciona Claudio, este tema es un tema bastante amplio, es un tema que merece dedicarle atención, de tal manera que la segunda parte la vamos a estar transmitiendo desde Canadá, desde la magnífica ciudad de Vancouver, la Universidad de British Columbia, el día 31 de julio a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Entonces, por favor, ahí estén atentos a la invitación que le vamos a hacer llegar. Este tema, vuelvo a repetir, es muy amplio y tenemos únicamente 60 minutos para hablar de lo que son las cargas. Vamos a iniciar con unos aspectos muy sencillos, muy esenciales, pero que son importantes para poder comprender cuestiones más complejas. Agradezco a todo mi equipo, a toda la gente que está detrás de mí. No únicamente soy yo, detrás de mí está Omar, quien está aquí a mi lado, está Claudio, Jonathan, Adriana, Mayra, Elda, por ahí está también Miguel, al pendiente de que la energía eléctrica no nos falte. Ustedes saben que si no hay energía eléctrica, pues se corta todo, ¿no? Entonces, agradezco a todo mi staff que está aquí conmigo, que me ayuden. No únicamente soy yo, es también parte de ellos el trabajo. Bien, el tema del que vamos a hablar hoy es relativo a lo que viene siendo las cargas, pero muy específicamente lo que va a alimentar un generador de emergencia. Tenemos por aquí una presentación. Durante la presentación, si alguien tiene alguna duda, tiene algún comentario, el chat está abierto con toda confianza. Pueden hacer cuestionamientos, pueden hacer preguntas, y con toda confianza lo vamos a leer posteriormente. Bien, la presentación, vuelvo a repetir, análisis de cargas eléctricas para generadores de emergencia. La parte número 1. Estamos transmitiendo orgullosamente desde Monterrey, Nuevo León, que como todos saben es la capital industrial de México. Es una zona en la que hay mucha industria del área de acero, cerveza, textil, de vidrio. Últimamente una planta de Tesla se va a abrir aquí, está también Kia Motors. Entonces hay bastante industria, ¿no? Estamos muy cerquita de Estados Unidos, en fin, como preámbulo, ¿verdad? Bien. El tema o los temas que vamos a estar viendo el día de hoy, una introducción, algunos casos, algunos histogramas. Es muy importante conocer información muy específica acerca del comportamiento de las cargas, fundamentos eléctricos, tipos de cargas eléctricas, potencia eléctrica, triángulo de potencias, factor de potencia y su análisis, conclusiones y preguntas y respuestas. Tenemos una hora. Si nos extendemos un poquito más, ahí pues va a ser también a consideración de las preguntas y todo lo que vayamos viendo. Bien. A manera de introducción, déjenme decirles que este análisis de carga es muy importante. ¿Por qué?
porque el generador o la planta eléctrica de emergencia es un equipo que tiene una potencia limitada. Si nosotros lo comparamos contra Comisión Federal de Electricidad, pues Comisión Federal de Electricidad o mains o utility, no sé cómo le llamen en su país. Me gustaría que por favor ahí en el chat me dijeran cómo se le conoce a la compañía suministradora de energía en Venezuela, en Colombia, en Salvador, en Ecuador, en fin, en Canadá. Sé que ahorita hay gente, en China también hay gente que nos está viendo, que les mandé la invitación por ahí. Aquí en México es Comisión Federal de Electricidad. Entonces, Comisión Federal de Electricidad es un bus, por así decirlo, infinito. Es un generador muy, muy grande que me proporciona energía eléctrica a todo lo que yo quiera. De tal manera que la regulación y la calidad de energía que me pueda proporcionar es, pues, de más alta calidad que lo que me puede proporcionar un generador de emergencia. Por eso hay que tener mucha consideración, muchos factores en cuenta, ¿verdad? Por otro lado, también hay cargas especiales que hay que considerar. No todas las cargas son iguales. Y aquí en esta plática vamos a hablar de los diferentes tipos de cargas. Otro aspecto muy importante también es dónde va a funcionar nuestro equipo. Si es a nivel del mar, si es a una altura muy alta, ¿dónde va a operar? Porque dependiendo de eso va a ser también la potencia que nos va a dar el equipo. Y la aplicación que le voy a dar. ¿Va a trabajar en dónde? ¿Va a trabajar como stand-by? ¿Va a trabajar de uso continuo en una mina, en un aserradero? ¿En dónde va a trabajar? Entonces, a manera de introducción, yo les puedo decir, esto es muy importante. Por eso hay que hacer una consideración, un análisis muy, muy detallado con respecto a lo que es la planta que voy a seleccionar. Bien, a manera de experiencias, de casos que yo en lo personal he vivido, aquí pongo cuatro ejemplos, de los cuales ahorita nada más voy a hablar de uno y cómo lo solucioné. El caso de una compañía que estaba en Caborca. Caborca es una ciudad que se encuentra aquí en México, en el estado de Sonora, en el norte, una zona bastante desértica. Y recuerdo que por allá en 1993, a mí en lo personal me tocó ir a poner en operación una planta eléctrica. Entonces, aquí caímos en un dilema, porque resulta que el vendedor, y no es por hablar mal de los vendedores ni de nadie, pero no hizo las consideraciones adecuadas. Entonces yo cuando fui a poner en operación ese equipo, pues resulta que el equipo no podía, ¿sí? No podía. La planta eléctrica era una planta de 150 kilowatts, la carga que iba a alimentar era una bomba de pozo profundo de 125 HPs o algo así, 100 HPs. Entonces, pues ni de chiste, ¿verdad? El pico de arranque que tiene, que vamos a ver posteriormente con mucho detenimiento cuando vemos el curso de plantas generadoras, que vamos a tener del 15 al 18 de agosto, precisamente un curso virtual, 15 al 18 de agosto, ese curso de plantas eléctricas. Ahí vamos a hablar con más detalle de factores específicos de eso. Entonces, aquí en este caso muy particular, en Caborca, Sonora, pues yo nos metimos en un problema en ese entonces, porque había que solucionarle esa situación al cliente. ¿Cómo? Pues como se pudiera. El cliente me dijo a mí, oye, es que yo les compré una planta de tal capacidad, pero pues dice, yo creo como cliente que el vendedor de tu compañía me debe de asesorar, no nada más venderme así, es decir, ¿qué vas a alimentar? ¿Cómo lo vas a alimentar? Etcétera, etcétera. Entonces, por ahí yo di una solución. Le dije, ¿sabes qué? La planta no puede arrancar el sistema a voltaje pleno, no puede. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que meterle un arrancador a tensión reducida. Entonces, mandé pedir un arrancador a tensión reducida, y lo instalamos y se solucionó el problema, ¿verdad? Hay un análisis por ahí que se hace muy específicamente. ¿Por qué? Porque los motores tienen una demanda en el arranque que de entrada son 5 o 6 veces la corriente nominal. Los kVA de arranque se nos van tremendamente, hay un pico y esa es la razón de que la planta eléctrica no pueda
soportar esa carga. Pero si le instalamos ahí si hacemos un artificio como este que les acabo de mencionar, pues la planta eléctrica puede, con el sistema. Bien, otro caso fue el de una compañía de seguros en 1989. Otro fue en una compañía minera en Ascensión, Chihuahua, en 1989. Y muy recientemente, aquí en un edificio de departamentos, aquí en Monterrey, ahora en el 2023, y luego resulta de que también nosotros como empresa suministradora de equipos, pues tú te riges por lo que el cliente te solicita. El cliente te pide una capacidad o te pide 3 o 4 capacidades y al final de cuentas se va, pues muchas de las veces por lo más barato, sin que eso signifique que lo más barato sea lo mejor. Y en ese caso particular, pues resulta de que el equipo no podía. Entonces, vamos a estar analizando estos casos en la segunda parte. No vamos a tocar todos el día de hoy porque es bastante información. Sin embargo, vuelvo a repetir, para comprender las cosas más complejas de cualquier situación, de cualquier sistema, de cualquier cosa, tenemos que irnos a lo fundamental, a lo básico, a lo esencial, ¿ok? Entonces, es lo que vamos a hacer en este webinar, en esta primera parte. Sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta con toda confianza, algún comentario, el chat está abierto. Me gustaría saber de dónde nos acompañan el día de hoy. A ver, tenemos 115 participantes. Guatemala, Venezuela, Honduras, súper, Venezuela, Honduras. Sé que por allá está Alisa de Wuhan, China. Alisa, thank you for joining us. We are here very happy in Monterrey. Thank you for being here. You will learn about this issue. Okay? Thank you, Alicia. De Perú, de Querétaro, Colombia, Venezuela, Zacatecas, Chapachula, Chiapas. Muchas gracias, muchachos. Bien, Vancouver, también de Vancouver. Saludos hasta Canadá. Fíjense, ahorita con el internet, pues no tenemos fronteras. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Alicia Wang, Alicia, thank you for being here. Ok, vamos a continuar. Bien, este análisis que les presento a continuación tiene que ver con demandas, con potencias, con lo que viene siendo corrientes, frecuencias y voltajes. El primer caso, fíjense ustedes, tenemos un histograma en el cual viene una línea que está abajo de 150 volts. Si me hacen favor aquí de seguirme en este histograma, tenemos un voltaje de Comisión Federal de Electricidad. En este punto tenemos un corte de energía, tenemos 0 volts, y luego tenemos el arranque de la planta eléctrica y tenemos el funcionamiento de la planta generadora. Fíjense ustedes la diferencia entre lo que es la energía que me está suministrando Comisión Federal de Electricidad y la energía que me está suministrando la planta. Vuelvo a repetir, la planta tiene una potencia determinada, no es un bus infinito. Comisión es un bus infinito, de tal manera que aquí se ve la diferencia. Fíjense ustedes la regulación que tenemos con Comisión Federal de Electricidad, hay una variación muy mínima. Sin embargo, cuando tenemos el generador, tenemos variaciones bastante considerables del voltaje de la energía que nos está suministrando la planta. ¿Por qué? En este caso particular, este sistema, esta planta es de 30 kilowatts, es una planta muy pequeña. Aquí tenemos los valores de corriente, fíjense ustedes, hay cargas que están entrando, que están saliendo, hay picos de corriente. Estos con Comisión Federal de Electricidad son los picos que hay. Y de este lado, fíjense ustedes, hay puntos en los cuales tenemos variabilidad de voltaje, pero son más notables cuando el generador está en operación. Y aquí están los picos, ¿verdad? También vamos a comparar lo que es la frecuencia. La frecuencia con Comisión Federal de Electricidad se mantiene estable. Vuelvo a repetir, es un bus infinito. Sin embargo, ya una vez que hay el corte de energía y que tenemos aquí el generador operando, el generador va a tener variaciones de frecuencia porque el motor pues se va a estar esforzando, se le va a estar exigiendo más, se le va a estar exigiendo menos. Entonces,
muy, muy importante. Nosotros como técnicos, como gente de servicio que somos, como ingenieros de proyectos, debemos de conocer este tipo de situaciones, este tipo de comportamientos que tienen las cargas para saber qué asesoría, qué solución darle al cliente. Recordemos que nosotros como gente técnica, como gente de servicio, debemos de conocer a detalle este tipo de situaciones. ¿Ok? Bien. Y también aquí en este caso, fíjense ustedes, tenemos lo que viene siendo la distorsión armónica. Un aspecto muy importante hoy en día es cómo se está distorsionando la energía eléctrica que demanda el suministrador. En el primer caso, la primera situación, esto es Comisión Federal de Electricidad. Obviamente, pues no le voy a hacer ni cosquillas a Comisión Federal de Electricidad con la carga que yo tenga. Sin embargo, ya después, aquí tenemos un corte de energía y posteriormente tenemos ya la entrada de nuestro generador. Fíjense ustedes cómo, debido a la entrada de las cargas, voy a tener una variabilidad por esa distorsión, ¿verdad? Es una distorsión bastante considerable porque hay mucha carga electrónica, hay muchos motores y demás. Y aquí tenemos la potencia. Fíjense ustedes cómo está la demanda de la potencia. Entonces, el cliente seleccionó una planta de 30 kilowatts, pero aquí tenemos picos que sobrepasan esa capacidad, que son momentáneos, pero ahí están, ¿verdad? Aquí en este caso particular nosotros le cotizamos al cliente 30 kilowatts, 60 kilowatts y 80 kilowatts, y se fue por la menor. Entonces, ahí están las consecuencias. Entonces, yo quiero que todos nosotros como asesores profesionales le digamos al cliente, oye, esto es lo que tú puedes tener, esto es lo que tú puedes tener como consecuencia si te vas con lo menos que ocupes, ¿verdad? Voy a abrir el chat, no sé si alguien quiere hacer algún comentario con toda confianza. Digo, esto es algo muy simple, muy sencillo. Esos picos poco frecuentes pueden dañar el generador. Depende, José, qué tan frecuentes sean, ¿verdad? Él tiene un regulador de voltaje que inmediatamente nos regula por ahí, pero habría que ver qué tanto es. No puedes cotizar la menor, sino decir cuál es tu carga y cotizarle. Es correcto, nosotros como ingenieros, como técnicos, sabemos que pues lo mejor es quedarse holgados. Una, por el 80-20, y la otra también por el aspecto de crecimiento que pueda tener el sistema para carga futura. Entonces, por ahí yo creo que es importante considerar eso, hacérselo saber al cliente, porque créanme, nos ha tocado situaciones en las cuales, recuerdo hace algunos años, un club aquí muy famoso en Monterrey, pues resulta que compró una planta de 80 kilowatts y la planta no pudo con todo lo que se le iba a inventar. Entonces se quitó esa y se le puso una planta de 125 kilos con todos los gastos y demás que implica, ¿no? Rafael, si se tiene la capacidad económica, ¿qué tan recomendable es separar las cargas? Un generador para cargas resistivas, otro para capacitivas. Híjoles, Rafael, pues a veces eso es complicado, porque tienes un tablero únicamente y digo, ya habría que ver cada situación, pero aquí hablando muy específicamente, Rafael, de la potencia, yo creo que sí es importante dejar holgura, no irnos tan apretados en una capacidad, ¿no? Eduardo Contreras, por lo general yo manejo holgura el 30%, muy bien, o sea, estás dentro de lo normal, qué bueno que se maneje esa diferencia, muy bien. ¿Qué diferencia has visto con cargas lineales y con cargas no lineales respecto a la distorsión armónica en un generador? Por ejemplo, un call center donde hay 1000 o 2000 computadoras y uno que otro motor. Jesús, es un tema muy importante, es muy, muy específico. De hecho, en el curso que vamos a dar en el mes de agosto vamos a entrar más a detalle sobre eso. Ese curso vamos a presentar ahí algunos videos. Nosotros hacemos el análisis de los sistemas, estos análisis que les estoy presentando aquí, con sistemas de medición de calidad de energía de la marca Ioki, que vende por ahí
mi amigo, el ingeniero Guillermo Ulloa, de Radio Ingenieros, a quien, por cierto, les mando un abrazo por todo su apoyo, por todo lo que nos ha asesorado ahí en la venta de estos equipos. Macario también, muchas gracias. Entonces, es bien importante. En el pasado, lo que podíamos nosotros ver era a través de un osciloscopio, ¿verdad? Ver las distorsiones. Pero ya con los aparatos actuales de la marca Yoki podemos ser más específicos y tener más información para tomar mejores decisiones. Bien. Tenemos que empezar con lo básico. Y aquí nos vamos a ir a lo fundamental. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos ver la energía que nos manda Comisión Federal de Electricidad, tendríamos una onda senoidal como esa que represento aquí. Es una onda que varía con respecto al tiempo, en ocasiones es cero, alcanza su máximo negativo en ese punto a 90 grados eléctricos, vuelve a ser cero, en 270 su máximo negativo y en 360 vuelve a ser cero. Eso es lo que se conoce como un ciclo de energía eléctrica. Aquí y en China, en donde quiera que lo veamos. La única diferencia va a ser tal vez con la frecuencia. En China manejan 50 Hz. Aquí manejamos 60 Hz. Entonces esa va a ser tal vez la diferencia. En Sudamérica también, en países como Chile, como Argentina, manejan 50 Hz. Entonces es la única diferencia. Este es un diagrama en una forma senoidal. V es igual al valor momentáneo por el coseno del ángulo o el seno del ángulo teta. Muy bien. Y si lo vemos en forma vectorial, tenemos el voltaje que está variando en una secuencia en contra de las manecillas del reloj, en ocasiones es 0, luego es 90, luego 180, 270 y vuelve a ser 0, se repite. Entonces, alcanza máximos y mínimos. Entonces, viéndolo desde el punto de vista vectorial, esta es la representación gráfica de un voltaje. Muy bien. Y la corriente, pues la corriente también, o sea, va a tener la misma forma que el voltaje que lo produce. Tenemos en su forma senoidal gráficamente, es 0, máximo positivo, 0, máximo negativo, y vuelve a ser 0. Y se repite. Así está la señal de corriente. En la forma vectorial, tenemos ahí representada la corriente, ahí está en el eje de las X y a un ángulo de 0 grados. Esa es la representación y su magnitud es lo que nos mide ese vector que está ahí. Muy bien. Tipos de carga. Bueno, pues hoy en día, con el avance de la tecnología y uso de la electrónica de potencia, han entrado en juego muchos tipos de cargas, como nunca se había visto en el pasado, ¿verdad? Incluso esto ha llamado la atención porque este tipo de cargas generan problemas a la red eléctrica. Por un lado, está bien, la electrónica potencia nos ayuda, ya no tenemos los autotransformadores grandotes, ahora tenemos rectificadores más pequeños, pero traen una consecuencia que aquí en México, ahorita, por ejemplo, se maneja un reglamento que se llama Código Red. Es una legislación vigente desde hace unos años para acá, a través de la cual se regula cómo es que se está consumiendo, cómo es que se está disipando la energía eléctrica en los diferentes sectores. Entonces, no sé si en sus países exista algo de esto, pero el objetivo de este ente que es regulado por la Comisión Reguladora de Energía es que las empresas meterlas en cintura para que esa calidad de energía eléctrica sea lo más eficiente. No sé si en sus países también se esté llevando a cabo, pero aquí en México, de hace unos años para acá, se está llevando a cabo con ese objetivo, con el fin de mejorar la eficiencia energética, hablando de lo que es el factor de potencia, la distorsión armónica, en fin, son varios factores por ahí que entran en juego. Bien. Y dentro de lo que viene siendo estas cargas, bueno, pues tenemos las cargas que son lineales, cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. Son las cargas así de cajón que obedecen a
a una línea recta. Si nosotros lo graficamos, ahí me da una línea recta. Si yo grafico voltaje contra corriente, voy a tener una respuesta lineal, ¿no? Y también tenemos cargas que son no lineales o cargas especiales, por así decirlo. Este tipo de cargas hay que tener mucho cuidado, hay que tener consideración por el problema que me generan. Ya vimos el histograma ahorita hace un momento de los problemas que me generan, que viene siendo la distorsión armónica, que viene siendo problemas ahí con la fuente que la va a alimentar. Con comisión no hay tanto problema, comisión tiene potencia, pero con el generador, que es de una potencia limitada, sí vamos a tener por ahí ciertos problemas. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cargas, ¿verdad? Un problema que recuerdo hace tiempo que tuvimos en Cancún, ¿verdad? Por allá era inicio de sexenio de un presidente, no me acuerdo, hace como unos 15 años yo creo, instalamos un sistema de sincronía y pues resulta que la planta no podía, era una planta, si mal no recuerdo, de 400 kilowatts. Entonces tuvimos ahí que cambiar el equipo, se le puso un generador más grande, ¿verdad? Por el tipo de carga que tenía. O sea, a través del tiempo quiero decirles también que para nosotros no todo ha sido miel sobre hojuelas. Hemos tenido experiencias en las cuales nos ha costado, pero créanme, hemos aprendido y la verdad ese aprendizaje pues digo, no lo encuentra uno en los libros, lo tienes que vivir. En los libros encuentras el fundamento, encuentras las bases para comprender algo, pero ya lo que es la experiencia, lo que es el conocimiento ya real, lo encuentras en la vida práctica. Entonces, es lo que nos hemos encontrado. A ver, vamos a abrir el chat ahí para ver comentarios. Tuve la experiencia, dice Magdiel, tuve la experiencia con un MGR de 60 kilowatts que alimentaba aires acondicionados. Cuando un aire acondicionado falló por refrigerante, se disparaba el amperaje del compresor y no daba la talla del motor generador y se apagaba a tal grado que se quemó el fusible del ABR del motor generador. Es cierto. También nos ha tocado acá, por ejemplo, que algunos clientes seleccionan una capacidad de planta considerando de que van a meter las cargas en forma secuenciada y resulta que ese programador para meter las cargas secuenciadas se daña y entran todas las cargas de golpe. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues le vas a exigir mucho más potencia a tu planta generadora que la que te puede dar. Entonces, hay que tener cuidado con esta situación, ¿verdad? Es bueno colocar, dice Gerald Navarro, es bueno colocar un UPS para llevar cargas como centros informáticos, esto cuando se tiene un generador. Sí, Gerald, es importante tener un UPS. Bueno, aquí esto hay que revisarlo desde lo que es el concepto de la ingeniería, ver qué se está considerando, porque sabemos, y en la gráfica lo vimos ahorita me voy a regresar, que cuando tenemos un corte de energía, la planta eléctrica no nos va a responder inmediatamente, se va a tardar de perder unos 10 segundos en arrancar, en tener energía otra vez de parte de la planta. Entonces, ese tiempo, pues pudiera estar respaldado por un UPS, pero habría que revisar la ingeniería que se tiene. Claro, es obvio, si se colocan cargas directas se te van a disparar. Estos picos que tan frecuente pueden dañar los diodos rectificadores. Bernardo, gracias por tu pregunta. A la larga, sí pueden dañarlos, puesto que recordemos que el generador, Bernardo, es un sistema que viene siendo como eslabones, es una cadena. Entonces, en una cadena, en un eslabón, la resistencia de esta es de acuerdo al eslabón más débil. Y de esa cadenita, uno de esos puntos es el regulador de voltaje y otros es los rectificadores. Ya los devanados te aguantan un poco más, pero los rectificadores se te pueden ir. Se cuentan los kVAR dentro de las cargas, ¿cierto? Cuando tienes cargas no lineales, así es. Sí, Raimundo, es bueno tener supresores de pico para atenuar ahí los picos que llegas a tener. Si mi generador es de 100 kilowatts y mi carga es 10 kilowatts, ¿existiría algún problema? Bueno, Fox, lo que dicen algunos fabricantes es de que debes de tener tu generador con un cierto nivel de carga mínimo. Aquí habría que ver qué es lo que dice tu ficha técnica
con respecto a lo que es el motor de combustión interna, para que no se carbonicen las cabezas, según he entendido por ahí. ¿Ok? ¿Verdad? No te dañan los diodos, sino los triacs. Te puede dañar los diodos, te puede dañar el regulador de voltaje, depende qué tan frecuente y qué tantos picos sean los que se tengan, ¿verdad? Entonces ahí, tú, Ricardo, perdón, depende de qué tan crítico sea. Y aquí déjenme decirles también un punto, otro comentario. Resulta que en ese análisis que hicimos en ese edificio de departamentos, nuestro amperímetro con el cual estábamos midiendo las cargas, pues resulta que no nos medían ciertos picos, ¿verdad? Lo único que sí veíamos era de que la planta se ranaba, que no podía. Entonces lo que le dijimos al cliente, ¿sabes qué? Aquí tienes un problema, aquí hay algo. Entonces le dijimos, vamos a traer un analizador de calidad de energía, y mediante este analizador, nosotros, como ustedes vieron ahorita en los histogramas, podemos ver con más detalle cómo se está comportando las cargas, los picos que está teniendo, la variabilidad, etcétera, etcétera, la frecuencia, etcétera. No, Víctor, esta sesión no se va a compartir, no se va a compartir. Por eso les decimos que asistan, ¿verdad? Que se registren. Bien, vamos a continuar con la presentación. Bien, muy específicamente, vuelvo a repetir, nos vamos a ir a lo básico, ¿ok? Cargas resistivas. ¿Qué son las cargas resistivas? Bueno, pues este tipo de cargas, dentro de todo lo que es el mundo de cargas en un sistema eléctrico, este tipo de cargas son aquel tipo de cargas que transforman la potencia en calor. Y el ejemplo, bueno, ahí lo tenemos: una tostadora, una cafetera, una calefacción de una casa. O sea, es una resistencia, ¿verdad? Es un elemento que está siempre disipando calor. La potencia la está convirtiendo en calor. Yo lo puedo medir, ¿ok? Entonces, alimenta un voltaje, circula una corriente y disipa calor, ¿ok? Aquí se puede decir que toda la potencia la transforma en trabajo. Bien. Existen otro tipo de cargas. Bueno. Y las características o el comportamiento, si yo analizo muy específicamente lo que viene siendo el voltaje y la corriente, me voy a encontrar que ambos parámetros, voltaje y corriente, se encuentran en fase. Fíjense ustedes, voltaje empieza en 0 y la corriente también en 0. Alcanza su máximo a 90 grados y luego posteriormente vuelve a ser 0. Los dos juntos. Alcanza su máximo negativo en 270 y luego otra vez 0 en 360. Entonces se cumple un ciclo. Esta es la característica muy particular que tiene una resistencia pura, por así decirlo. Y viéndolo en forma vectorial, tenemos aquí a la derecha, si graficamos eje de las X, eje de las Y, tenemos el voltaje en el eje de las X y directamente ahí está la corriente. Entonces, ese sistema está girando en el sentido de las manecillas del reloj y así se está manifestando. ¿Ok? Entonces, esta es la característica. No pierdan de vista, o sea, nos estamos yendo a lo más básico, a lo esencial, para comprender. Siempre que queramos comprender algo muy complejo, algo muy difícil, hay que irse a lo más sencillo, a lo más básico, y créanme que se va a facilitar bastante. Entonces, necesitamos tener este fundamento para comprender lo que viene posteriormente. ¿Sí? Tenemos otro tipo de cargas inductivas, un tipo de cargas en las cuales se genera un campo magnético. Ahí tenemos una inductancia, caso muy particular, ahí están unos transformadores, ¿ok? Que pueden ser también unos reactores, que pueden ser arrancadores a tensión reducida, etcétera. Entonces, ahí tenemos este sistema, ¿sí? Le aplico yo un voltaje, se establece el voltaje en el elemento y luego circula la corriente. Entonces, tiene una característica muy particular. Todo lo que son motores de inducción, transformadores, son cargas inductivas. Hablando
de cargas ya reales, pues vamos a tener esa inductancia, pero aparte también ese elemento tiene una resistencia, entonces se va a llamar una inductancia, una reactancia inductiva, porque es resistencia más inductancia, es una reactancia, es la suma de un elemento real y un elemento complejo, ¿ok? Y si viéramos el comportamiento que tiene en la vida real, todo esto lo vamos a ver en el curso, muchachos, y vamos a verlo gráficamente, ¿ok? Aquí tenemos el voltaje y luego desfasado viene la corriente. Entonces tenemos un ángulo de desfasamiento ahí, a diferencia de las cargas resistivas. Acuérdense, en las cargas resistivas voltaje y corriente van juntos. Aquí no. Aquí primero está el voltaje, como se puede ver, aquí, y luego un cierto tiempo después, un ángulo que le voy a llamar teta, aparece la corriente, ¿sí? Entonces están desfasados. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues a la característica muy particular de las cargas inductivas. Tiene esa inductancia, esa característica que le permite desfasar el voltaje de la corriente. Y viéndolo desde el punto de vista gráfico, vectorialmente, aquí lo tenemos. Tenemos voltaje y atrás de él se encuentra la corriente, ¿sí? Ojo, hay que tener mucho cuidado en el análisis de cargas que hagamos, porque el generador nos permite un cierto ángulo de desfasamiento que no debe de ser mayor al 80%. Hay que sacar el coseno inverso de este valor para ver cuál es el ángulo, ¿ok? Entonces, por ahí nos da 0.8, al rato hacemos el cálculo, bien. Tenemos otro tipo de cargas, que vienen siendo las cargas capacitivas. Y las cargas capacitivas son cargas eléctricas que almacenan carga, y su característica muy particular, estas atrasan el voltaje, o sea, la corriente se adelanta. Si nosotros lo viéramos gráficamente en un aquí está, en un histograma, senoidalmente tenemos, fíjense ustedes, aquí está, primero aparece la corriente, un cierto ángulo que le voy a llamar beta, y posteriormente aparece el voltaje. Viéndolo vectorialmente, que es el caso, aparece primero el voltaje, perdón, la corriente, y un ángulo, un cierto tiempo después, aparece el voltaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de elementos me pueden proporcionar este comportamiento? Bueno, pues los bancos de capacitores, ¿verdad? Por ahí habla que las líneas de alta tensión en sus recorridos así, longitudinales, ¿ok? Entonces, hay diferentes tipos de cargas, no hay cargas puras, completamente ni inductivas, ni capacitivas, hay una mezcla. Entonces, la carga o el tipo de carga que viene siendo esta se llama reactancia capacitiva, que tiene una resistencia y una capacitancia. Lo vamos a ver posteriormente. Bien. Cargas especiales o no lineales. Vamos en el número 30. ¿Tenemos tiempo? No, vamos a regresarnos. Las cargas especiales o no lineales, de acuerdo al National Electrical Code, ustedes saben, aquí en México manejamos la norma oficial mexicana, pero la norma oficial mexicana viene siendo una copia de la NFPA o del NECA. Entonces, de acuerdo a esto, este tipo de cargas es una carga en donde la forma de onda de la corriente de estado estable no sigue la forma de onda del voltaje aplicado, ¿sí? Y aquí quiero hacer mucho énfasis en lo que nos genera este tipo de cargas. Fíjense ustedes, cuando tenemos un bus infinito, no tengo tanto problema. Aquí está. Aquí está. Tengo el voltaje y su distorsión es muy poca. Aquí en este punto tengo una ausencia de energía eléctrica y ya arranca la planta generadora, y a partir de que el generador me está alimentando la carga, voy a empezar a tener muchas variaciones de voltaje, ¿verdad? Según esto, dentro de lo que es el margen que me permite la distorsión armónica es un 5%, ¿verdad? Sin embargo, aquí estamos teniendo variabilidades bastante fuertes. Fíjense ustedes cómo hasta el 10 y casi el 20%, aquí está, ¿sí?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que buscar la manera de poner un equipo que me pueda soportar o un sistema de regulación. O sea, tenemos que hacer, cada situación es muy distinta. Bien, no quiero marearlos mucho, muchachos. Quisiera ahí interactuar con ustedes si tienen alguna pregunta, con toda confianza. No quiero que sea un monólogo esto. Por favor, si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Aquí, Elder. Bueno, ¿cuánto porcentaje debo de dejar cuando dimensiono un equipo después del pico máximo? Elder, yo aquí lo que te recomiendo es hacer un análisis de cargas, ¿verdad? Y en base a eso también ver qué tanto va a crecer en un futuro, pero de entrada yo te recomiendo un 25, un 30%, ¿ok? Vini, ¿ya nos escuchas? Ahí, por favor, haznos saber cuál es el máximo que podemos aprovechar un generador. Pues digo un 75%, yo creo, ¿verdad? Para mayor seguridad. Ahora, tiene mucho que ver también dónde estemos trabajando, ¿sí? Depende de la altura, ¿sí? Porque aquí en Monterrey, por ejemplo, aquí en Monterrey estamos a 538 metros sobre el nivel del mar. Pero Toluca, por ejemplo, un caso muy particular, estamos a más de 2,000 metros. La Ciudad de México, 2,500 metros. Si nos vamos al pico de Orizaba, por allá por Perote, Veracruz, estamos a 3,000 y pico de metros. Entonces, la planta no me va a dar lo mismo, no va a tener la misma eficiencia. Alex, ok, un generador de 100, bueno, está bien, ok. Es bueno colocar filtros de armónica. Raimundo, hay que hacer un análisis y un estudio antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de factor de potencia, oye, voy a poner un banco de capacitores para corregir, sí, pero ¿en base a qué? Aquí también, el filtro de armónicas, ¿en base a qué? Hay que verificar cómo están, cuál es la armónica, y en base a eso diseñar un filtro que te aísle esas armónicas. Ronnie, gracias. Sí, tengo un generador de 50 kilowatts con capacidad de 152 amperes. Total, ¿cuánto es la carga por fase que tendría que tener? Bueno, esa carga, esa corriente, Ronnie, depende del voltaje, pero si tú lo tienes en 220 volts, son 164 amperes por fase, ¿verdad? En cada una de las líneas, y de ahí, pues a lo mejor el 75, el 80% para tener un margen ahí que no quede tan cerrado. Víctor, si el motor del grupo generador es turboaspirado, de aplicarse el derrateo del motor o el generador eléctrico. Bueno, ya si nos metemos muy específicamente con eso, Víctor, sí habría que ver qué derrateo es el que te da. Recordemos que las potencias de las plantas generadoras son de stand-by, ¿ok? Es decir, hay que aplicar ahí, luego vemos esto que tiene que ver con esa regla, cuando es de stand-by, cuando es prime o cuando es uso continuo, ¿no? Entonces habría que considerar, si tengo solo cargas resistivas, ¿puedo usar el generador al 100? No, ahorita vamos a ver algunos casos de cuando vayamos el factor de potencia. La diferencia de altura sobre el nivel del mar. Bueno, Ricardo, ahí habría que verificar la ficha técnica de tu motor para ver qué tanto y hasta cuánto te da esa potencia sobre el nivel del mar, ¿no? Porque ya después de cierta potencia te dice, ¿sabes qué? Decrece un 1% por cada 100 metros después de tanta altura. Pero habría que ver la ficha técnica muy específicamente, Ricardo. Yo lo que te recomiendo es que cheques la ficha técnica específica del motor, porque cada motor es distinto, ¿verdad? Cada marca es distinta, ¿ok? Es posible colocar un UPS, dice José Francisco, para controlar las armónicas producidas por las cargas no lineales. Ah, caray, habría que ver qué tipo de UPS, pero por lo regular los UPS te generan armónicas, ¿verdad? Habría que ver qué especificación tiene, Francisco. El generador, el 100% del tiempo alimenta equipos con módulos rectificadores. Existe una tabla para calcular los coeficientes de carga idónea para que el generador no sufra mucho a la hora de asumir las cargas. Mira, Alex, aquí hay varios criterios, ¿verdad? Pero yo lo que te recomiendo muy específicamente, haz una lista
de qué tipos de carga son, qué características tienen, y ya en base a eso podemos tomar una determinación. Yo regularmente ahí lo que consideraría es irme, pues no sé, un 50% más, tal vez, ¿verdad? Dependiendo del tipo de UPS que tengas, dependiendo del tipo de carga que tengas, ¿ok? ¿Cómo controlar los picos de los compresores para soporte de la neumática? Híjoles, ahí ya cada situación, pues a lo mejor que no entren todos de golpe, ¿verdad? Pero pues un motor, a lo mejor variadores de velocidad, si es que te lo permite el proceso. ¿Cuánto es el máximo de horas que puede trabajar una planta de emergencia, Luis? Como emergencia, hay una tabla por ahí que nos dice que no son más de 2 horas en el mes, ¿verdad? Como emergencia, ¿verdad? Vuelvo a repetir, aquí hay que irnos a lo que es la ficha técnica de lo que es el motor, el generador y el fabricante, ¿ok? Entonces ya depende ahí de cómo lo vayas a trabajar. ¿En qué me afecta que un mejor tenga un factor de potencia 0.8 a que tenga 1? Ahorita lo vamos a ver, hay unos ejemplos que vienen ahí más adelante. Muy bien. Sí se puede colocar un UPS que tenga etapa PFC. Mike, gracias por tu intervención. Ahí posiblemente hablamos muy específicamente de esto. Bien, bien, dice Darwin Perrales respecto a los compresores de aire neumático. Aquí está. Respecto a los compresores de aire neumáticos, nosotros cambiamos a unidades variables y nos bajó el consumo casi 35%. Bueno, ahí está un comentario. ¿Cuánto arriba del voltaje nominal de la carga hay que calcular un generador? ¿Cuánto arriba del voltaje nominal de la carga? No entiendo bien la pregunta, Gerald. Bueno, ahorita me la amplías, por favor. Vamos a continuar con la presentación. Sí. Aquí, por favor. Bien, la potencia, bueno, pues es el trabajo realizado en un cierto tiempo. Tenemos diferentes tipos de potencias, lo que es la potencia aparente, que es la potencia total de un sistema hablando vectorialmente. O sea, sumamos el vector de las Y, el vector de las X y sacamos una resultante. Tenemos lo que es el total, potencia aparente, que se mide en kVA, y luego tenemos la potencia real, es la potencia que realiza trabajo en un sistema, son kilowatts. La potencia inductiva o capacitiva, que es la potencia imaginaria que está en el eje de las 10, ¿ok? Dependiendo del tipo de potencia que sea, si es inductiva o capacitiva. Y ahí tenemos la fórmula de que la potencia aparente, vectorialmente, es una suma vectorial, es potencia aparente igual a la potencia real más la potencia reactiva, que puede ser inductiva o capacitiva, ¿ok? Y ya si nos metemos en el ámbito de la distorsión armónica, esto se pone más interesante. Entonces, vamos a... Bien, sistemas trifásicos, bueno, ahí están las fórmulas. La potencia aparente es igual a la raíz de 3 voltaje por corriente. Los kilowatts, la potencia real, raíz de 3 voltaje por corriente por factor de potencia o el coseno del ángulo teta. La potencia imaginaria, que es la potencia reactiva, kVAR es igual a la raíz de 3 voltaje por corriente por el seno del ángulo teta. Bien. Sistemas trifásicos. Y aquí tenemos gráficamente el triángulo de potencias que tanto se habla en ingeniería eléctrica, ¿verdad? Tenemos en el eje vertical los kVARs, o pueden ser para abajo y son capacitivos. En el eje de las Y tenemos los kilowatts, y la suma vectorial, cerrando el triángulo S, tenemos lo que viene siendo los kVAs. Muy bien. Bien. Los sistemas monofásicos, pues ahí está, los kVA son voltaje por corriente, los kilowatts, voltaje por corriente por coseno de teta, los kVAs, voltaje, bueno, son kVARs, que pueden ser inductivos o capacitivos, voltaje por corriente por el seno de teta. Aquí nada más le faltó, sorry, ahí se nos pasó, son kVARs, inductivos o capacitivos. Muy bien. Bien, el factor de potencia es también un aspecto sumamente importante. El factor de potencia es la eficiencia que tiene un sistema eléctrico. Y en una planta eléctrica, ese factor de potencia anda sobre 0.8 o debe de andar sobre 0.8.
Actualmente, aquí en México, vuelvo a repetir, la Comisión Reguladora, dentro de sus códigos que ha establecido y legislaciones y demás, establece que nosotros, como empresa, como ente consumidor, debemos de estar en 0.9 o arriba de 0.95, dependiendo de la potencia que yo esté consumiendo. Entonces, esto, ¿cómo es que afecta en un generador, o cómo es que afecta en utility, en Comisión Federal de Electricidad, ese aspecto, el que esté bajo o el que esté alto? Entonces, vamos a verlo. Aquí tenemos un sistema, imagínense ustedes, es un caso muy específico. Tenemos diferentes factores de potencia para una misma carga que viene siendo 100 kilowatts, 3 fases, y el sistema está trabajando con 220 volts. La potencia es igual a raíz de 3 voltaje por corriente por factor de potencia. Esto son kilowatts. Los kVAs vienen siendo los kilowatts entre el factor de potencia. Y también los kVAs vienen siendo igual a raíz de 3 voltaje por corriente. Si nosotros de la primera fórmula, que viene siendo esta de aquí, despejamos la corriente, pues esta nos va a dar que es igual a potencia entre la raíz de 3 voltaje por factor de potencia. Entonces, vamos a hacer un análisis para cada uno de los diferentes factores de potencia para ver qué tantos kVAs y qué tanta corriente le vamos a demandar a Comisión Federal de Electricidad, o al generador, o a utility, o a mains. ¿Ok? Bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, una carga haciendo el análisis para el factor de potencia unitario. Es decir, lo que preguntaba ahorita algunos de ustedes, oye, y son puras resistencias, y el factor de potencia de 1, bueno, pues ahí está. La corriente que yo le voy a demandar a ese generador va a ser 262 amperes. Los kVAs van a ser 100 kVA. Los kVAs y los kilowatts van a ser exactamente los mismos. ¿Ok? Si ese factor de potencia tiene carga inductiva, empieza a aumentar por ahí, le empiezo a meter motores y demás, bueno, pues la corriente, despejándola de ahí de la fórmula, me va a dar que ahora la demanda va a ser de 291 amperes y los kVA van a ser 111. Fíjense ustedes cómo se incrementa el valor de la corriente, se incrementa el valor de los kVA. Entonces yo voy a tener un generador más sobrecargado, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a al siguiente caso, en el cual los generadores son diseñados para trabajar con un factor de 0.8. Fíjense, aquí es muy importante este aspecto, y quiero recalcarlo bien. No es que el generador me pueda dar la potencia con este valor de factor de potencia, 0.8. No es así. Ese factor de potencia es inherente a la carga que yo estoy alimentando. La carga que yo estoy alimentando es lo que me va a generar ese factor de potencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo más carga inductiva o más carga capacitiva, ese factor de potencia es como se va a mover. Entonces, aquí muy particularmente, para 0.8 factor de potencia, la corriente que le voy a demandar son 328 amperes, los kVA son 125. ¿Ok? Pero fíjense, vámonos más abajo, tengo más carga inductiva, meto más, y a lo mejor saben que el banco de capacitores se dañó, no está funcionando. Entonces, baja a 0.7 el factor de potencia. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que ahora el amperaje se me va a ir a 357 amperes, ¿ok? Y los kVA se me van a ir a 142.8. Pero espérense, el generador fue diseñado para trabajar con 0.8. Entonces, si nosotros le pedimos un factor de potencia más abajo, que es 0.7, ahí voy a estar sobrecargándolo en cuanto a amperaje y en cuanto a kVAs. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí con este parámetro. ¿Ok? Bien, antes de pasar a las conclusiones, no sé si tengan alguna pregunta. Digo, esto es algo básico que debemos de saber.
Exacto, la potencia real se mide en watts o en kilowatts. 375 amperes. Iván Peraza, a ver, déjame ver, Iván, a lo mejor ahí tuve un cálculo de un error de dedo. Puede ser. Nadie es perfecto, son 100 entre 1.73 entre 220 igual y entre 0.7. Exacto, tienes mucha razón, Iván. Sorry ahí, a lo mejor eh, nos confundimos ahí en lugar, efectivamente es 375, está bien, sí. El factor de potencia me afectaría en equipos trifásicos, no es también en equipos monofásicos. La carga tú la vas a tener monofásica o trifásicamente, o sea, ¿ok? Ok, Iván, no te preocupes, digo, aquí estamos, qué bueno que te tomaste ahí, el tiempo para hacer el cálculo, qué bueno. Eso significa que sí estás poniendo atención y ahí te dio una estrellita. Fernando, ¿la corriente nominal del generador es la suma total de cada línea de corriente o es la corriente máxima? No, Fernando, la corriente que te puede dar el generador es en cada una de las fases. Este generador de 100 kilowatts te va a dar 328 en la fase A, 328 en la fase B y 328 en la fase C. ¿Ok? Eso es, digo, es algo que hay que comprenderlo. ¿Ok? Bien, conclusiones. Bueno, pues podemos concluir de que es muy importante saber qué tipo de carga vamos a alimentar con una planta generadora. Es bien importante. Vuelvo a repetir, hoy en día, pues el uso de la electrónica de potencia, variadores de velocidad, los sites de comunicaciones, los centros de datos, computadoras y demás, exigen el que nosotros, bueno, estudiemos, el que metamos más a estudiar cómo debemos de diseñar un sistema, cómo debemos de sugerir, ¿sí? O sea, no es nada más aventarnos. Anteriormente, pues sí, no había tanta carga de este tipo, era un poco más sencillo, pero hoy en día es importante tomar en consideración estos factores, ¿ok? ¿Qué más les puedo decir? La altura es importante, si es monofásico, trifásico el sistema, en fin, o sea, hay que considerar muchos